Hola, aquí estoy de nuevo con otro ritual para invocar a las diosas en esta serie de videos que estoy haciendo con las explicaciones de rituales, ejercicios, meditaciones y los altares para estas diosas. Y nos toca ahora Juno Lucina. Te muestro el altar. Ahí está Juno Lucina, la carta. Es muy parecido al altar de María Magdalena, solo que le agregué una imagen de Inanna, unas rodocrositas que me parecen más sensuales que el cuarzo rosa, y un Yabyum, que es la pareja sagrada, que es ahí esa pareja tántrica que ves al lado del cuenquito. Cambié el grial, cambié el cáliz por un cuenco, porque Juno Lucina es una diosa del amor que es un poco más salvaje. Es como una Lilith, es una diosa que es puro instinto. Ahora bien, salvaje no significa violenta. Está bueno empezar a investigar un poco sobre esas diferencias. Acá te voy a dejar eh, las explicaciones de las direcciones en el altar que están en el ritual de María Magdalena para que puedas, así no tengo que repetirlo en cada video, entonces te dejo ahí el enlace. Y bueno, estoy buscando acá otra carta de Juno Lucina para tenerla a mano y mostrar. Ah, acá está, se estaba escondiendo. Bien, esta es la diosa que yo dibujé para las diosas de sangre de sol o diosas en tu vida cotidiana. Entonces ves que es como una diableza, ves que tiene cuernitos y todo, y está metiéndose en una especie de portal que tiene forma de vulva o de vagina, que es un símbolo sagrado de la diosa, es el portal por el cual venimos a la vida y es el portal hacia el cual regresaremos otra vez en el encuentro, en el reencuentro con la diosa, el regreso a nuestra casa. La vulva es un símbolo sagrado, es el pez dentro que forman los dos círculos del Vesica Piscis. La vulva sagrada es también la chacana en la Cruz del Sur, que en realidad no era una cruz, vieron las cuatro puntas que son las cuatro estrellas. Lo que da nombre a la Cruz del Sur es que unieron las estrellas de esta manera, pero los antiguos las unían así, de esta manera, con forma de vulva, y era un portal. Y se dice que por ese portal las diosas se retiraron del planeta y que por ese portal están regresando ahora, traídas de regreso, invocadas por nosotras, sus sacerdotisas. Así que bueno, estamos cumpliendo una profecía. Bien, ¿cuál es el significado de Juno Lucina y esa sexualidad salvaje? En la antigüedad, en los tiempos matrísticos, no había las restricciones que hay ahora, pero tampoco existía la violencia, tampoco existía la violación, porque había distintas épocas del año donde se celebraban rituales donde estaban permitidos los excesos, digámosle, llamámosle así. Por ejemplo, en este tiempo del año, en el tiempo de las Navidades, donde ahora la gente beatamente celebra al niño que nació en Belén, pero se toma la vida, ¿no? Se bebe todo el alcohol y bueno, y después sale por ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque todas estas fiestas, ¿por qué se cometen excesos en las fiestas? Porque son reminiscencias de las antiguas tradiciones precristianas, paganas. En esta época, que era iba más o menos del 14 al 24 de diciembre, si no me equivoco, el 17 al 24, algo así, se celebraban las Saturnalias. Vieron que nos enseñan que Saturno es un viejito bastante mala onda. Sin embargo, en honor de él se celebraban toda clase de orgías. Los ritos orgiásticos formaban parte del culto a la diosa, pero en tiempos de la diosa no eran violentos, no había sacrificios, no había ofrendas cruentas. La única sangre que se ofrendaba en el altar era la sangre menstrual, la sangre de la diosa, la sangre de las sacerdotisas, la sangre de vida y no una sangre de muerte. En los tiempos precristianos en que se honraba a la diosa,
era la ofrenda natural la sangre menstrual, no eran necesarios los sacrificios humanos ni las flagelaciones para honrar a ninguna divinidad, porque no era necesario. Las mujeres que eran las sacerdotisas ofrendaban su sangre a la tierra, y eso además permitía el equilibrio cósmico, así que es un ritual que yo te aconsejo sostener en este tiempo, ¿no? Si no tenés dónde, podés usar tu sangre menstrual para regar las plantas y sirve como un abono excelente. De hecho, eso formaba parte de los rituales antiguos, ¿no? de regar los campos con la sangre menstrual, en especial con la primera sangre menstrual. Acá te voy a dejar, no todavía, pero en algún momento ya cuando haga así, va a aparecer el ritual Anaí, en el que te cuento, bueno, cómo celebrar la primera menstruación. No solo la primera menstruación de las chicas, que son chicas ahora, sino también donde puedas recuperar la ceremonia que no tuviste. Bien, y Juno Lucina tendría que ver con la ceremonia del amor sexual intenso. Esa unión que es un portal hacia otros planos de conciencia, donde cuando te unís con una pareja sagrada, estás abriendo ese portal para que la divinidad se exprese y se manifieste. Ese es el sentido del verdadero tantra. Pero también, digamos, un poco con ese mismo criterio, Juno Lucina era celebrada en los solsticios, en especial en el solsticio de verano, y los solsticios son momentos energéticos donde se abren portales a través de los cuales descienden energías a la Tierra. Es muy interesante esto. Desde hace unos años está como muy de moda en algunos círculos espirituales abrir portales, ¿no? Entonces meditación de tal y tal, y abren portales y abren portales y abren portales, y esto es una locura. No se pueden abrir portales porque sí, todo el tiempo. Además, cuando nos convocan para eso, no sabemos realmente si están usando nuestra energía con ese fin o con otro. Entonces, bueno, hay que ser prudentes. Por supuesto que si lo haces con alguna persona que te merece la mayor de las confianzas, está todo bien. Pero de todas maneras hay que ser prudentes con eso. No podemos andar abriendo puertas indiscriminadamente, ¿no? Lo mismo que las iniciaciones. Las iniciaciones no son en cualquier momento, todo el tiempo, para cualquier persona. Las iniciaciones son, más que una iniciación, son la culminación de un proceso que permite que puedas iniciar o ingresar a otro estado de conciencia más elevada, más profunda. Pero tiene que ser con conciencia y no porque sí, no a tontas y a locas. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, que celebren su vida espiritual, pero con un entusiasmo que no sea darle like a cualquier cosa, sino algo que sea el resultado de tu propia experiencia, de lo que vos has transitado. Hay diferentes maneras de conectarse con la energía del espíritu. Y muchas veces, en muchas tradiciones de la nueva era, esas formas suelen ser vacías. Entonces, está bueno que prestes atención a dónde vas a prestar tu energía, a dónde vas a poner tu intención, tu fuerza, tu entusiasmo y tus ganas. No significa tampoco encerrarse y tener miedo. No. Hay que ejercitar el criterio. La vida espiritual no es una vida que esté reñida con la realidad. Para verdaderamente tener una apertura espiritual, tenés que tener los pies bien afirmados en la tierra. Por eso, cada vez que hacemos una ceremonia, nos centramos primero, hacemos un ejercicio de centramiento. Entonces, eso significa que necesitas centrarte y anclarte para no volarte. Entonces, bueno, necesitamos pasar ahora a un tipo de espiritualidad no volada,
no volada, que sea consciente, no de todo está bueno, todo es paz y amor, no todo es paz, amor, y no todo está bueno, y no toda la gente que dice tener unas intenciones tiene esas intenciones. Con esto no quiero poner mala onda ni mala energía, simplemente eh, avisarte que tenés que prestar atención. Eso se llama tener conciencia. Dar un paso después de otro con conciencia, sabiendo lo que estás haciendo, no entregándote porque sí a cualquiera. Lo digo con conocimiento de causa porque a mí me pasó. A mí también me pasó, ¿no? Cuando empezamos a transitar el camino espiritual es puro entusiasmo, nos pensamos que toda la gente es divina y maravillosa y a veces nos encontramos que no es así y que si estás con las personas que no son las más adecuadas, eh, puedes tener algún daño. De todas maneras, digamos, eso forma parte del aprendizaje también, ¿no? Pero duele mucho. Entonces, mejor andar con cuidado. Y sabiendo que siempre la última decisión y la última palabra es tuya. Entonces vos elegís. Y conectándote con tu intuición. No es fácil, no es sencillo lo que te estoy diciendo, porque muchas veces creemos que estamos actuando con nuestra intuición, con nuestro corazón, y estamos actuando de cabeza, así como nos enamoramos con la cabeza. Las obsesiones, cuando nos obsesionamos con alguien, no es un amor del corazón, es un amor inventado por nuestra mente. Y estamos tan obnubiladas, tan obnubilados, que no nos damos cuenta, nos enojamos si nos dicen esto, y esto es hasta que nos bajamos a la tierra porque nos bajan de un ondazo, porque nos caemos así o nos damos contra la pared, los cuernos contra la pared, como se dice. Entonces, Juno Alucina te invita a que saques tu amor salvaje, tu instinto salvaje, pero con la prudencia de no entregárselo a cualquiera. Eh, el mejor portal que puedes abrir de la mano de Juno Alucina es el portal sagrado del amor, pero con una pareja que sea verdadera. Surge indudablemente el tema del Tantra, ¿no? También acá hay que tener cuidado porque el Tantra ha sido reorientado hacia los sistemas patriarcales de dominación. Entonces, es muy difícil, digamos, es hermoso el Tantra, pero no sabemos eh, hasta que no conocemos a las personas y hasta que no pasamos por la experiencia si realmente es genuino lo que nos están enseñando o lo que estamos haciendo. Yo he conocido algunas parejas tántricas donde ves que la mujer está como en un estado no sé, de encantamiento, ¿no? Como de ceguera, donde se vuelve dependiente de su pareja tántrica. Y esto es porque su pareja tántrica le está tomando su energía en cada relación sexual. Eso no es tantra. Eso no es absolutamente tantra. Eh, ya vamos a hablar en otros videos acerca del tantra, de lo que significa, de las clases de tantra que hay, bueno, de las diferencias que existen entre los distintos tantras. Y bueno, el tantra de Juno Lucina es que puedas recuperar esa esencia salvaje, ese instinto salvaje. Eh, si es posible, si tenés una pareja, bueno, podés celebrarlo con él, con ella, con ella, y dar rienda suelta, digamos, dejar salir de la represión, salir de la represión. Eh, ¿Cómo te podés preparar para eso? Bueno, acá viene el ritual y lo que te recomiendo es un baño con hierbas, con hierbas fuertes, ¿no? Por ejemplo, una esencia que es muy fuerte es la esencia de spikenard, no sé cómo se pronuncia, spikenard, que es la mezcla que usaba María Magdalena, era el ungüento, los aceites esenciales que tenía María Magdalena en su jarra de alabastro, y que en realidad es una fórmula
que tiene 6 esencias. No las conozco a todas, pero nard es por nardo, porque tiene nardo. Entonces, si no tenés spikenard, podés usar nardo. Son esencias fuertes, 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 que despiertan, digamos, tu naturaleza salvaje. Y esta sensación de los opuestos que abren portales, ¿no? De cuando te entregás al amor de un modo instintivo, pero inocente, no violento, ¿no? Sino totalmente inocente, entonces podés llegar a tener un orgasmo cósmico, ¿no? Donde realmente abrís un portal donde te unís con la energía de la diosa, ¿no? Entonces, entre las personas involucradas en la pareja se conectan desde su propia divinidad interna y al unirse en semejante frenesí y ardor, se genera como una especie de bomba atómica, ¿no? Y es un tipo de orgasmo que muy pocas personas logran en este mundo de hoy tan caótico, donde la sexualidad se ha convertido en algo tan, tan triste, ¿no? Tan desagradable, donde no se respeta el derecho de la otra persona, ¿no? Donde además se usa la palabra, se lo usa como insulto, ¿no? Como una manera de decir, te puedo a vos, ¿no? Yo te domino. En realidad se trata, digamos, de algo muy diferente. Entonces, bueno, te diría que si tenés pareja, practiques el amor sagrado y que se preparen dándose un baño de hierbas, con spikenard, con lavanda, con todos esos aromas que despierten tus sentidos. Eh, Tomar, por ejemplo, infusiones, bueno, comer comida afrodisíaca, ¿no? Y, y sobre todo celebrar desde el amor. En el verdadero tantra siempre la conexión empieza en el corazón, ¿no? No es una cosa, salvaje no significa genital, ¿no? Sino que te dejes llevar, que te entregues a esa energía divina, pero siempre la primera conexión con la otra persona es de corazón a corazón, ¿no? Es el abrazo donde la conexión primera es el corazón. Así que el ritual para Juno Lucina va a ser ese, que te prepares para hacer el amor salvaje, pero llena de amor, para que puedas pasar ese portal. Eh, este solsticio eh, tiene que ser realmente una puerta de ingreso hacia una manera de vivir más divina, más acorde a nuestra naturaleza divina. Y esa naturaleza divina no es represiva ni tampoco es violenta, es profundamente amorosa, profundamente sensual, profundamente sagrada. Así que bueno, espero que te haya gustado este ritual y bueno, nos vemos en el próximo, en esta serie que espero que te encante. Namaste.